probar aquí. Gloria a Dios. Entonces, aquí vamos a saber si damos el Zoom. Muy bien. Ya estamos aquí en el Zoom. Gloria a Dios en Facebook. Gloria a Dios, gracias a Dios. Muy bien. Vamos a bajar esto. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por estar ahí. Una bendición. Permítanme hacer algunos ajustes todavía. Muy bien. Eso. Estamos aquí también. Ya estamos aquí también. Muy bien. Ahora falta este acá. Vamos a monitorear. Vamos. Ya está. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a iniciar un nuevo curso y queremos poder bendecir a nuestros hermanos con estas lecciones que tratan con aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, la vida diaria. Vamos a referirnos a Daniel como ejemplo de lo que él experimentó y vivió, su integridad y santidad en medio de un mundo hostil a Dios. Recuerden de que él estuvo colaborando, participando, apoyando, debido a la cautividad en la que se encontraba, a 4 reinos. Él vivió de manera fiel, aun cuando la cultura lo presionaba para ceder. Y esto es algo que nos puede servir como ilustración y como ejemplo de cómo se puede vivir de manera santa, íntegra y pura en un mundo corrupto. Debemos poder mantenernos firmes en un mundo que cambia. Hay que tomar en cuenta, hermanos, de que vivimos en una época marcada por cambios vertiginosos. Las convicciones que durante generaciones fueron consideradas fundamentos morales, hoy son cuestionadas, redefinidas o descartadas. La verdad se ha vuelto relativa. La fidelidad es vista como rigidez y la integridad muchas veces parece un obstáculo para el éxito en una sociedad que premia la astucia antes que la rectitud. Y en medio de este escenario, nosotros como creyentes enfrentamos una tensión constante. ¿Cómo podemos permanecer fieles a Dios cuando la cultura presiona para acomodarnos? ¿Cómo vivir con santidad sin aislarnos de este mundo? ¿Cómo influenciar sin contaminarnos? Estas no son preguntas nuevas, son tan antiguas como la historia del pueblo de Dios y precisamente en este contexto aparece la figura extraordinaria del profeta Daniel. Daniel no vivió en un ambiente favorable a la fe, no creció rodeado de templos, líderes espirituales o comunidades protectoras. Por el contrario, fue arrancado de su nación siendo muy joven. Fue llevado cautivo al centro del imperio más poderoso y pagano de su tiempo. Babilonia no solo conquistaba territorios, conquistaba identidades. Su estrategia consistía en absorber a los pueblos vencidos, transformar su pensamiento y borrar su herencia espiritual. Sin embargo, algo ocurrió con Daniel que desafía toda lógica cultural.
No fue Babilonia quien transformó a Daniel, sino Daniel quien terminó impactando a Babilonia. Su vida demuestra que la fidelidad no depende de las circunstancias externas, sino de una decisión interna. Daniel no se sostuvo por la presión social, sino por convicción espiritual. No fue la comodidad la que marcó su camino, sino la obediencia. Estas clases nacen con un propósito pastoral y profundamente práctico. Mostrar que la integridad y la santidad no son ideales inalcanzables, sino decisiones posibles para todo creyente que decide honrar a Dios por encima de las presiones del entorno. La historia de Daniel no es solamente un relato antiguo, es un espejo para nuestra generación. Hoy también vivimos en una Babilonia moderna, una cultura saturada de relativismo moral, idolatrías contemporáneas y una constante invitación a negociar principios a cambio de aceptación, comodidad o progreso personal. Muchos creyentes se sienten confundidos. Algunos optan por aislarse del mundo, creyendo que la santidad exige huir de la sociedad. Otros, por el contrario, se adaptan tanto al entorno que su fe se diluye hasta volverse irreconocible. Daniel muestra un camino distinto. Vivir dentro del sistema sin adoptar sus pecados. Déjeme repetir eso. Vivir no fuera del sistema, dentro del sistema sin adoptar sus pecados. Él trabajó en gobiernos paganos, recuerde eso. Administró recursos imperiales, asesoró reyes idólatras y participó en la vida política de su tiempo. Sin embargo, nunca comprometió su comunión con Dios. Su éxito público nunca reemplazó su fidelidad privada. Su influencia política nunca superó su dependencia espiritual. Así que este libro, estas lecciones que vamos a estar compartiendo, pretenden acompañar al lector en un recorrido que no analiza la vida de Daniel, sino que busca aplicar sus principios a la vida contemporánea. Cada lección pretende llevarnos a una reflexión personal. ¿Dónde estamos negociando principios? ¿En qué área hemos cedido sin darnos cuenta? ¿Nuestra vida privada respalda nuestro testimonio público? ¿Seguimos siendo fieles cuando nadie nos observa? Integridad cristiana no significa perfección absoluta, sino fidelidad constante. Significa levantarse cuando se cae, perseverar cuando cuesta y obedecer cuando sería más fácil ceder. A lo largo de estas lecciones vamos a ver a Daniel enfrentando decisiones difíciles, presiones políticas, conspiraciones, amenazas de muerte y contextos adversos. Pero también veremos a un Dios que sostiene, honra y utiliza a quienes permanecen firmes. Estas lecciones, hermanos, están dirigidas a creyentes que trabajan en ambientes difíciles, a líderes que enfrentan presiones constantes, a jóvenes que luchan por mantener su fe en medio de ideologías cambiantes, y a todo aquel que anhela vivir una vida que honre a Dios en cualquier circunstancia. La historia de Daniel nos recuerda que la santidad no es aislamiento, sino influencia. No es huida, sino testimonio. No es debilidad, sino fortaleza espiritual. Hermanos, nuestro mundo necesita creyentes íntegros más que nunca. No creyentes perfectos, no, sino fieles. Hombres y mujeres que aún rodeados de corrupción decidan honrar a Dios.
Personas que comprendan que el verdadero éxito no es solo prosperar en esta vida, sino dejar un legado eterno. Yo creo que al finalizar estas lecciones, hermanos, nosotros vamos a poder tomar decisiones firmes en nuestros corazones, como Daniel lo hizo. Sí, como Daniel lo hizo. Entonces, realmente estas lecciones habrán cumplido su propósito. Que el ejemplo de este siervo de Dios despierte en nosotros el anhelo de vivir con una fe firme, un carácter íntegro y una vida que glorifique al Señor, aún en medio de un mundo que constantemente se aleja de Él. Porque, como lo demuestra Daniel, aún es posible permanecer fieles en Babilonia. En Babilonia. Amén. La historia bíblica, hermanos, no fue escrita para entretener, sino para formar el corazón del pueblo de Dios en todas las generaciones. Cada relato, cada personaje y cada circunstancia registrada en las escrituras contienen principios eternos que iluminan los desafíos contemporáneos. Entre esos testimonios sobresale la vida del profeta Daniel, no solo por los milagros que rodearon su historia, sino por la coherencia espiritual que sostuvo su vida en medio de uno de los ambientes más hostiles para la fe. Daniel no vivió en tiempos de avivamiento espiritual, ni en sociedades gobernadas por principios bíblicos. No tuvo el privilegio de desarrollar su fe en un ambiente favorable, rodeado de líderes piadosos o de estructuras religiosas sólidas. Por el contrario, su juventud fue marcada por el trauma del exilio. Jerusalén cayó bajo el poder de Babilonia y miles de jóvenes fueron llevados cautivos para servir al imperio vencedor. Entre ellos estaba Daniel. Fue llevado lejos de su hogar, de su templo y de la tierra donde había aprendido a conocer a Dios. La nación que lo conquistó tenía un propósito claro: transformar la mentalidad de los jóvenes cautivos, moldearlos según la cultura babilónica y hacerlos útiles para el imperio. No solo querían dominar territorios, querían dominar identidades. El método era estratégico: cambiar su idioma, reducir su pensamiento, es lo que hacían, transformar la cosmovisión de este pueblo, de estos jóvenes conquistados, y finalmente alterar su identidad espiritual. Todo indicaba que Daniel terminaría siendo absorbido por la cultura dominante. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. En lugar de ser transformado por Babilonia, Daniel permaneció fiel a Dios y terminó influyendo incluso en los reyes que gobernaban el imperio. Aquí radica la importancia de estudiar su vida, hermanos. Daniel demuestra que la fidelidad a Dios no depende del entorno, sino del corazón. Déjeme repetir eso. Daniel demuestra que la fidelidad a Dios no depende del entorno, sino del corazón. Estas lecciones nacen precisamente para responder a una inquietud que hoy atraviesan muchos creyentes. ¿Cómo vivir con integridad y santidad cuando el mundo ofrece constantemente caminos más fáciles, aunque espiritualmente peligrosos? Vivimos en una época donde los valores morales son redefinidos continuamente. Lo que antes era considerado virtud, hoy se ridiculiza. Lo que antes se llamaba pecado, ahora se normaliza. La presión cultural no siempre se presenta de manera violenta. Muchas veces llega disfrazada de progreso, tolerancia o adaptación social. En medio de ese escenario, el creyente enfrenta luchas diarias, presiones laborales, influencias culturales, corrientes ideológicas,
tentaciones personales y decisiones constantes donde la fidelidad a Dios parece costosa. Muchos sienten que mantenerse firme implica quedar aislado o perder oportunidades. Otros, cansados de luchar, terminan adaptándose lentamente al entorno hasta que su fe pierde fuerza y su testimonio se diluye. Daniel ofrece un camino diferente. Él no huyó del mundo ni se mezcló con él. Vivió dentro del sistema sin adoptar sus pecados. Trabajó para reyes paganos, participó en decisiones políticas y administrativas del imperio, pero nunca permitió que su vida espiritual fuera negociable. Su ejemplo revela una verdad fundamental. La santidad no consiste en escapar del mundo, sino en vivir en él sin perder la comunión con Dios. A lo largo de estas lecciones vamos a explorar no solo los eventos más conocidos de su vida, como el foso de los leones o la interpretación de sueños, sino también los principios espirituales que hicieron posible su fidelidad. Veremos cómo la integridad se forma en decisiones pequeñas antes de enfrentar grandes pruebas. Comprenderemos que la coherencia espiritual se construye en la vida privada antes de manifestarse públicamente. Daniel no fue perfecto, pero sí fue constante. No fue un hombre aislado, sino un servidor público. No fue un religioso apartado de la realidad, sino un líder que vivió su fe en medio de responsabilidades políticas y sociales. Y esa es precisamente la razón por la cual su testimonio sigue siendo relevante hoy. Cada lección, hermanos, busca llevar al lector, al estudiante, a una reflexión personal y pastoral. ¿Cuáles son las decisiones de nuestros corazones para no contaminarnos? ¿Cómo vivimos nuestra vida privada y si esta coincide con nuestro testimonio público? ¿Vamos a seguir orando cuando hacerlo resulta incómodo? ¿Vamos a seguir siendo fieles cuando obedecer a Dios trae consecuencias? Este no es simplemente un estudio histórico, hermanos, es una invitación a examinar nuestra vida espiritual y a recuperar el valor de la fidelidad en un tiempo donde la concesión parece más fácil que la firmeza. La generación actual necesita hombres y mujeres que, como Daniel, puedan vivir con integridad en medio de un sistema imperfecto. Personas que comprendan que la santidad no es aislamiento, sino influencia. No es legalismo, sino fidelidad al Dios que transforma el corazón. Daniel demuestra que la gracia de Dios sostiene a quienes deciden caminar en obediencia, aun cuando el entorno se oponga. Su historia nos recuerda que una vida fiel puede impactar generaciones y que la presencia de Dios acompaña a quienes eligen honrarle por encima de cualquier presión cultural. Que Dios nos ayude, hermanos, para vivir estos conceptos, estos preceptos, para que podamos acercarnos más a una vida coherente con el Evangelio. Y que al igual que Daniel, podamos permanecer firmes aun cuando el mundo cambie constantemente. Porque aunque las culturas se transformen y los imperios se levanten y caigan, la fidelidad a Dios siempre permanece como el fundamento seguro para una vida que deja huella eterna. Bien, veamos algunas cosas. Daniel, hermanos, fue arrancado de su tierra. La historia del profeta Daniel comienza en uno de los momentos más dolorosos de la historia del pueblo de Israel. Jerusalén había caído bajo el poder del imperio babilónico y con la derrota militar vino también una devastación espiritual y emocional. El templo fue saqueado, los utensilios sagrados llevados como trofeos y miles de jóvenes fueron deportados a una tierra extraña. Entre aquellos cautivos se encontraba Daniel.
Bueno, no sabemos con exactitud su edad, pero todo indica que era apenas un adolescente cuando fue llevado a Babilonia. En cuestión de días perdió aquello que daba estabilidad a su vida, su hogar, su cultura, su templo, su comunidad y posiblemente su familia. Fue trasladado a cientos de kilómetros lejos de todo lo que le era familiar, hacia un lugar donde el nombre de Dios no era honrado y donde las costumbres eran completamente distintas. Para cualquier joven, aquella experiencia habría sido devastadora. La pérdida de raíces, de identidad y de seguridad suelen provocar confusión, resentimiento o adaptación forzada. Sin embargo, hermanos, la historia de Daniel revela algo profundamente distinto. Aunque fue arrancado de su tierra, no permitió que arrancaran su fe. Este detalle es esencial para comprender el mensaje de su vida. Muchas veces asociamos la fidelidad espiritual con ambientes favorables. Pensamos que es más fácil permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor apoya nuestras convicciones. Pero Daniel demuestra que la fidelidad verdadera se prueba cuando el entorno es adverso. Babilonia no era solamente una potencia militar, era un imperio cultural y religioso. Su influencia buscaba absorber a los pueblos conquistados. La estrategia no consistía únicamente en dominarlos políticamente, sino en transformar su mentalidad para hacerlos parte del sistema imperial. El rey Nabucodonosor ordenó que los jóvenes cautivos fueran educados en la lengua y en la ciencia de los caldeos. Debían aprender nuevas costumbres, nuevas formas de pensar y nuevas creencias religiosas. Era un proceso de reprogramación cultural. Además, se les asignaron nuevos nombres. A Daniel se le llamó Belsasar, un nombre relacionado con las deidades babilónicas. Este cambio no era superficial, representaba un intento de desligarlos de su identidad espiritual y vincularlos a la cosmovisión pagana. El mensaje implícito era claro, su pasado debía quedar atrás. Y este mismo proceso ocurre hoy, aunque por supuesto de manera más sutil. Las generaciones actuales enfrentan constantemente presiones culturales que buscan redefinir valores, creencias y principios espirituales. La sociedad invita a adoptar nuevas formas de pensar que muchas veces chocan con la verdad bíblica. Sin darse cuenta, muchos creyentes comienzan a ceder pequeñas convicciones hasta que su identidad espiritual se diluye. Daniel enfrentó ese mismo desafío, pero tomó una decisión crucial. Podía aprender una nueva lengua sin abandonar su fe. Podía servir en un nuevo gobierno sin dejar de pertenecer a Dios. Podía vivir en Babilonia sin convertirse en babilónico. Aquí se encuentra una enseñanza fundamental. El creyente puede adaptarse culturalmente sin comprometer espiritualmente su identidad. Daniel aprendió la ciencia del imperio, trabajó dentro del sistema y convivió con personas de otras creencias, pero nunca permitió que esas influencias determinaran su relación con Dios. Comprendió que la verdadera identidad no depende del lugar donde se vive, sino del Dios a quien se pertenece. Este principio es profundamente necesario para nuestra época. Muchos creyentes sienten que deben elegir entre aislarse del mundo o mezclarse completamente con él. Daniel muestra un camino intermedio. Vivir en medio de la sociedad sin adoptar aquello que ofende a Dios. Otro aspecto importante de esta lección inicial es comprender que Daniel no eligió su circunstancia. Él no pidió ir a Babilonia, no buscó ese cambio de vida. Fue llevado contra su voluntad.
Y esta realidad refleja algo que muchos creyentes experimentan hoy. No siempre elegimos los ambientes donde debemos vivir o trabajar. Algunos se enfrentan contextos familiares difíciles, ambientes laborales hostiles o entornos sociales donde la fe es cuestionada constantemente. Sin embargo, la historia de Daniel demuestra que no es el entorno el que define nuestra fidelidad, sino nuestras decisiones internas. Daniel no podía controlar su destino geográfico, pero sí podía controlar su fidelidad espiritual. El exilio también representa una prueba emocional profunda, hermanos. Estar lejos de casa produce nostalgia, incertidumbre y sensación de pérdida. Muchos jóvenes cautivos probablemente se adaptaron para sobrevivir, dejando atrás sus convicciones espirituales. Daniel, en cambio, mantuvo viva su identidad espiritual aún en tierra extraña. Aquí aparece otra enseñanza poderosa. Cuando la vida cambia inesperadamente, nuestra relación con Dios puede debilitarse o fortalecerse. Todo depende de la decisión interior que tomemos. La historia de Daniel también muestra que Dios no abandona a su pueblo en medio de las crisis. Aunque Jerusalén había caído y el pueblo estaba cautivo, el Señor seguía obrando. Daniel halló gracia delante de las autoridades babilónicas y Dios comenzó a posicionarlo estratégicamente dentro del imperio. Esto nos recuerda que incluso cuando las circunstancias parecen adversas, Dios continúa trabajando detrás de escena. El exilio no fue el final de la historia, sino el escenario donde Dios levantaría un testimonio que impactaría imperios. Daniel llegó a Babilonia como cautivo, pero terminaría siendo consejero de reyes. Llegó como prisionero, pero sería reconocido por su sabiduría y fidelidad. Llegó como extranjero, pero su testimonio glorificaría al Dios verdadero delante de naciones paganas. Esta historia, hermanos, registrada en el primer capítulo de su vida, nos enseña que los comienzos difíciles no determinan finales trágicos cuando Dios está presente. Para nosotros, de manera actual, se nos plantea preguntas profundas. ¿Qué ocurre con nuestra fe cuando la vida cambia inesperadamente? ¿Nuestra identidad depende del entorno o de nuestra relación con Dios? ¿Estamos permitiendo que la cultura defina nuestros valores o permanecemos firmes en nuestras convicciones? Daniel fue arrancado de su tierra, pero nunca fue separado de su Dios. Y esa verdad sigue siendo válida hoy. Podemos perder comodidades, estabilidad o seguridad, pero mientras permanezcamos unidos al Señor, nuestra identidad permanece firme. Estas lecciones, hermanos, nos invitan a recordar que la fidelidad comienza cuando decidimos quiénes somos delante de Dios, independientemente del lugar donde nos encontremos. Así como Daniel inició su historia en medio de un escenario adverso, también nosotros podemos descubrir que los momentos de mayor incertidumbre pueden convertirse en el comienzo de una vida que honre a Dios de manera extraordinaria. Porque aun cuando todo parece perdido, Dios sigue escribiendo la historia de quienes confían en Él. Ahora, nosotros vemos que la decisión que tomó Daniel fue trascendental y cambió su destino. Si la primera parte de la vida de Daniel nos muestra a un joven arrancado de su tierra, en la segunda parte de su historia se revela el momento decisivo que definiría todo su futuro espiritual. No fue un milagro espectacular, ni una intervención pública de Dios, ni un acto heroico visible ante multitudes. Fue una decisión silenciosa, íntima y profundamente personal.
La escritura declara allá en Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Un texto muy conocido por muchos de nosotros. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En esta frase aparentemente sencilla se encuentra uno de los principios espirituales más poderosos de toda la vida cristiana. La fidelidad comienza en el corazón antes de manifestarse en las acciones. Daniel había llegado a Babilonia como parte del grupo de jóvenes seleccionados para servir en el palacio del rey. Se les ofreció educación privilegiada, acceso a la cultura imperial y además alimento de la mesa real. A simple vista, aquello parecía un privilegio. Comer del banquete del rey significaba recibir honores y reconocimiento dentro del sistema. Sin embargo, Daniel percibió algo más profundo. Aquellos alimentos estaban probablemente dedicados a los ídolos o preparados de manera contraria a las leyes dietéticas que Dios había dado a Israel. Aceptar aquel alimento implicaba, aunque fuera indirectamente, participar de prácticas que contradecían la fidelidad a Dios. Aquí se presenta un punto crucial. La tentación no siempre llega disfrazada de pecado evidente. Muchas veces aparece como oportunidad, comodidad o ventaja personal. Daniel estaba lejos de su tierra, nadie de su pueblo estaba observándolo, no había sacerdotes que supervisaran su conducta, ni comunidad que le exigiera fidelidad. Humanamente hablando, nadie habría cuestionado que aceptara la comida del rey. Después de todo, estaba en cautiverio y debía adaptarse para sobrevivir. Sin embargo, Daniel comprendió que la fidelidad no depende de quién nos observa, sino de a quién pertenecemos. La decisión que tomó no fue impulsiva ni emocional. El texto bíblico señala que propuso en su corazón, lo cual implica reflexión, convicción y determinación. Antes de enfrentar la presión externa, Daniel resolvió internamente mantenerse fiel. Y este es un principio fundamental. Las grandes victorias espirituales nacen de decisiones internas invisibles. Muchos creyentes fracasan no en las grandes pruebas, sino en las pequeñas concesiones previas. Una conciencia que comienza a negociar principios termina debilitándose cuando llega la verdadera prueba. Daniel entendió que la fidelidad se construye desde lo cotidiano. Es importante notar que Daniel no reaccionó con rebeldía ni con arrogancia. No protestó violentamente ni desafió públicamente a las autoridades. Su fidelidad estuvo acompañada de sabiduría y respeto. Ojo con eso. Su fidelidad estuvo acompañada de sabiduría y respeto. Solicitó con prudencia que se le permitiera seguir un régimen alimenticio diferente. Esto nos enseña otra lección esencial. La fidelidad a Dios no requiere agresividad, sino firmeza acompañada de sabiduría. No hay que estarnos peleando con la gente. Escuche, la fidelidad a Dios no requiere agresividad, sino firmeza acompañada de sabiduría. El creyente puede mantenerse firme sin volverse conflictivo. Puede defender sus convicciones y convertirse en una persona ofensiva. Daniel mostró que es posible honrar a Dios y al mismo tiempo respetar a las autoridades humanas. Aleluya. La prueba que siguió fue aparentemente pequeña, 10 días alimentándose solo con legumbres y agua. Pero detrás de esa pequeña prueba estaba la gran pregunta.
¿Vale la pena ser fiel cuando nadie nos obliga? Dios honró aquella decisión. Al finalizar el periodo de prueba, Daniel y sus compañeros estaban más saludables y fuertes que quienes habían comido del banquete real. Pero más allá del resultado físico, lo que se fortaleció fue su carácter espiritual. Cada decisión correcta fortalece la siguiente. Cada acto de fidelidad construye convicción. Cada paso de obediencia prepara el corazón para pruebas mayores. La vida espiritual funciona como un músculo. Se fortalece con el uso constante. Daniel estaba entrenando su carácter para desafíos mucho más grandes que vendrían después. Sin saberlo, aquella decisión temprana lo estaba preparando para enfrentar conspiraciones políticas, decretos injustos y amenazas de muerte. Aquí encontramos otra verdad profunda. Las pruebas pequeñas preparan para las grandes. Las pruebas pequeñas nos preparan para las pruebas grandes. Muchos desean grandes testimonios sin pasar por pequeñas fidelidades. Quieren victoria sin disciplina, honra sin obediencia, crecimiento sin renuncia. Daniel muestra que el camino de la fidelidad se construye paso a paso. La decisión de Daniel también revela algo sobre la naturaleza del pecado, hermanos. El pecado rara vez comienza con grandes caídas, comienza con pequeñas concesiones. Una conciencia que aprende a tolerar lo incorrecto poco a poco pierde sensibilidad espiritual. Daniel entendió que si cedía a aquello que parecía pequeño, sería más fácil ceder en aquello que sería más grande más adelante. Este principio es profundamente necesario hoy. Vivimos en una cultura que constantemente invita a flexibilizar convicciones. Se presentan situaciones donde parece más fácil adaptarse que mantenerse firme. Pequeñas mentiras, compromisos morales sutiles, silencios ante la injusticia, concesiones éticas en el trabajo, todo parece insignificante al inicio, pero esas pequeñas decisiones moldean el carácter. Daniel decidió que su relación con Dios era más importante que cualquier beneficio temporal. No buscó privilegios a costa de su conciencia. Entendió que el éxito verdadero no consiste en avanzar en el sistema, sino en permanecer fiel delante de Dios. Otro aspecto notable es que Daniel no caminó solo. Sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, compartieron su decisión. Esto nos recuerda la importancia de rodearnos de personas que compartan nuestras convicciones espirituales. La fidelidad se fortalece cuando caminamos junto a otros que desean honrar a Dios. El creyente que se aísla espiritualmente suele debilitarse, pero cuando comparte su caminar con hermanos que persiguen el mismo propósito, la firmeza se fortalece. Esta lección nos lleva a reflexionar sobre la motivación detrás de nuestras decisiones espirituales. ¿Buscamos agradar a Dios o evitar problemas? ¿Nuestra obediencia depende de la presión externa o nace de convicciones internas? Daniel no actuó por miedo, sino por amor, reverencia a Dios. Su fidelidad no fue obligada, fue elegida. Y esta es la esencia de la verdadera santidad. Una vida que honra a Dios no por obligación religiosa, sino por la convicción personal. La decisión de Daniel tomada en silencio y sin testigos cambió el rumbo de su vida. Aquella fidelidad inicial abrió la puerta para que Dios lo usara de manera extraordinaria en el futuro. Hoy, cada creyente enfrenta decisiones similares, aún en contextos distintos. Quizás no se trate de comida dedicada a ídolos, pero sí de elecciones diarias donde se define si honraremos a Dios o cederemos la presión del entorno. Esta enseñanza, hermano, nos invita a preguntarnos,
¿Hemos decidido en nuestro corazón permanecer fieles? ¿Nuestra integridad depende de la vigilancia externa o de nuestra convicción interna? ¿Estamos dispuestos a honrar a Dios incluso cuando nadie nos observa? La historia de Daniel nos recuerda que la fidelidad no comienza en grandes escenarios, sino en decisiones íntimas del corazón. Porque al final, la vida que honra a Dios se construye en decisiones que muchos no ven, pero que Dios siempre observa. Debemos, hermanos, entender estos principios. Podemos vivir en Babilonia sin ser de Babilonia. Podemos vivir dentro de un sistema sin dejar que ese sistema nos gobierne. Uno de los mayores desafíos espirituales que enfrenta el creyente a lo largo de la historia es aprender a vivir en medio de un mundo que no comparte sus valores sin perder su identidad espiritual. Recuerden la oración de nuestro Señor Jesucristo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Sino que los guardes del mal. Daniel se convierte en un ejemplo extraordinario precisamente porque logró algo que parece contradictorio. Vivió plenamente dentro del sistema babilónico sin convertirse en parte de su corrupción espiritual. Babilonia representaba el centro del poder político, económico y cultural de su tiempo. Era un imperio próspero, sofisticado y profundamente pagano. Sus templos estaban dedicados a dioses falsos. Sus costumbres contradecían la ley de Dios y su cosmovisión estaba lejos de la fe de Israel. Daniel no fue enviado allí como misionero voluntario. Fue llevado como cautivo. Sin embargo, su vida demuestra que aún en circunstancias impuestas, la fidelidad es posible. La tensión que vivió Daniel es la misma que enfrentamos los creyentes hoy. ¿Cómo trabajar en ambientes donde la corrupción parece normal? ¿Cómo convivir con valores contrarios a la fe sin adoptar esas prácticas? ¿Cómo influir en la sociedad sin perder la comunión con Dios? La respuesta no fue el aislamiento, cosa que algunos practican. Daniel no huyó del sistema, tampoco se rebeló violentamente contra él y al mismo tiempo no se adaptó a sus prácticas pecaminosas. Encontró un equilibrio espiritual que sigue siendo un modelo para el creyente moderno. Daniel fue educado en la ciencia de los caldeos, aprendió la lengua babilónica y se desempeñó como funcionario dentro del imperio. Participó en la administración de asuntos políticos y económicos del reino. Servía directamente a reyes paganos y trabajaba junto a hombres que no compartían su fe. Sin embargo, nunca permitió que ese ambiente definiera su relación con Dios. Aquí aparece una lección fundamental. Es posible participar en la sociedad sin adoptar aquello que ofende a Dios. Déjeme repetir eso. Es posible participar en la sociedad sin adoptar aquello que ofende a Dios. Muchos creyentes enfrentan hoy dos extremos peligrosos. Algunos piensan que la única manera de preservar la santidad es aislarse del mundo, evitando toda interacción con la sociedad. Otros, por el contrario, se mezclan tanto con el entorno que su identidad cristiana se vuelve invisible. Daniel muestra un camino distinto. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo, sin pertenecer a él. Jesús, nuestro Señor, expresó esa misma verdad cuando oró por su discípulo diciendo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El propósito de Dios no es retirar a sus hijos de la sociedad, sino preservarlos espiritualmente dentro de ella para que sean luz. Daniel entendió que su presencia en Babilonia
no era casualidad. Aunque llegó como cautivo, Dios lo posicionó estratégicamente dentro del imperio. Su fidelidad terminó impactando decisiones reales que afectaron a miles de personas. Su testimonio alcanzó incluso a reyes poderosos. Este principio sigue siendo válido hoy. Dios coloca a sus hijos en distintos ámbitos de la sociedad para que su presencia influya donde otros no pueden llegar. Esto va dirigido a todos nuestros hermanos que participan en política. Dios coloca a sus hijos en distintos ámbitos de la sociedad para que su presencia influya donde otros no pueden llegar. Algunos creyentes trabajan en empresas donde la ética es frágil. Otros estudian en ambientes académicos que cuestionan la fe. Algunos viven en comunidades donde la corrupción parece inevitable. La pregunta no es cómo escapar de esos lugares, sino cómo vivir fielmente dentro de ellos. Daniel demuestra que la clave no está en el lugar donde vivimos, sino en la relación que mantenemos con Dios. Otro aspecto notable de su vida es que nunca ocultó su fe, pero tampoco la impuso agresivamente. Su testimonio se construyó a través de su carácter, su responsabilidad y su integridad. Sus superiores confiaban en él porque sabían que era honesto y competente. Sus enemigos no pudieron acusarlo de corrupción porque su vida era coherente. Esto revela un principio importante. El testimonio más poderoso no es el discurso, sino la conducta. El testimonio más poderoso no es el discurso, sino la conducta. Daniel no predicaba constantemente, pero su vida hablaba. Cuando enfrentó el decreto que prohibía orar, no dejó de hacerlo. No organizó protestas, ni generó conflictos innecesarios, simplemente continuó siendo fiel. Su firmeza silenciosa terminó glorificando a Dios delante del imperio. La presión cultural moderna funciona de manera similar a la Babilonia antigua. Hoy no se exige necesariamente renunciar públicamente a la fe, pero se promueve constantemente la idea de que las convicciones espirituales deben adaptarse a las tendencias sociales. Se ridiculizan los valores bíblicos, se normalizan prácticas contrarias a la moral cristiana y se presiona para que la fe se mantenga en el ámbito privado. Los creyentes, para evitar conflictos, comienzan a silenciar su fe o a flexibilizar sus principios. Daniel muestra que es posible convivir con respeto sin comprometer nuestras convicciones. Otro elemento crucial es que Daniel no permitió que el éxito profesional reemplazara su vida espiritual. Ocupó cargos importantes, recibió reconocimiento y tuvo influencia política. Sin embargo, su prioridad seguía siendo su comunión con Dios. Su vida pública nunca sustituyó su vida privada de oración. Este es un peligro frecuente hoy. El creyente puede avanzar profesionalmente y sin darse cuenta comenzar a descuidar su relación con Dios. El éxito externo puede convertirse en un sustituto de la fidelidad interna. Daniel nos recuerda que la verdadera prosperidad comienza en la vida espiritual. Además, vivir en Babilonia sin ser de Babilonia implica desarrollar discernimiento. No todo lo que la cultura ofrece es negativo. Daniel aprendió la ciencia y la administración del imperio, pero rechazó aquello que contaminaba su fe. Supo diferenciar entre adaptación cultural y compromiso espiritual. Este discernimiento sigue siendo esencial. El creyente debe aprender a interactuar con la cultura sin adoptar aquello que contradice la palabra de Dios. Puede aprovechar el conocimiento, la tecnología y los avances sociales sin perder su fundamento espiritual. La vida de Daniel también demuestra que la fidelidad constante termina produciendo influencia. Aunque comenzó como cautivo, terminó siendo consejero de reyes. Su testimonio sobrevivió a varios gobiernos
y cambios de gobiernos. Su integridad le permitió mantenerse en posiciones de liderazgo durante décadas. Esto revela otra verdad poderosa. La fidelidad sostenida a largo plazo produce impacto duradero. La fidelidad sostenida a largo plazo produce impacto duradero. El creyente no necesita forzar su influencia, debe cultivar su fidelidad. Con el tiempo, el carácter abre puertas que la ambición no puede abrir. Esta lección nos invita a reflexionar profundamente, hermanos. ¿Estamos permitiendo que el entorno defina nuestra conducta? ¿Estamos viviendo nuestra fe solo dentro de la iglesia o también en la vida diaria? ¿Somos luz en nuestros ambientes laborales, académicos y sociales? ¿Nuestra identidad depende del ambiente o de nuestra relación con Dios? Daniel vivió en Babilonia, pero su corazón pertenecía a Dios. Su vida demuestra que es posible caminar con integridad aun cuando la cultura se aleja de la verdad. Hoy, como en tiempos antiguos, Dios sigue buscando hombres y mujeres que puedan vivir dentro del sistema sin perder su fidelidad espiritual. Porque el creyente está llamado no a huir del mundo, sino a transformarlo mediante una vida que refleje la presencia de Dios en medio de la oscuridad. Daniel vivió una vida de excelencia espiritual y profesional. Daniel vivió una vida de excelencia espiritual y también profesional. Uno de los errores más frecuentes en la vida cristiana es separar la espiritualidad de la vida cotidiana. Para algunos, servir a Dios se limita a actividades religiosas, mientras que el trabajo, los estudios o las responsabilidades profesionales quedan relegados a un plano secular sin conexión con la fe. Sin embargo, la vida de Daniel derriba por completo esa división artificial. En él vemos que a un hombre profundamente espiritual y al mismo tiempo extraordinariamente competente en su labor pública. Daniel no solo fue reconocido por su fidelidad a Dios, sino también por su capacidad administrativa, su sabiduría y su responsabilidad. Fue colocado en posiciones de liderazgo no únicamente por su carácter espiritual, sino porque realizaba su trabajo con excelencia. Esto nos enseña un principio fundamental. La vida espiritual no debe alejarnos de la excelencia profesional. Al contrario, debe impulsarnos hacia ella. Cuando Daniel llegó a Babilonia fue seleccionado junto a otros jóvenes por sus cualidades intelectuales y físicas. El imperio buscaba formar funcionarios capacitados que sirvieran en la administración real durante años. Daniel fue entregado y entrenado en la ciencia, la lengua y la cultura de los caldeos. Sin embargo, lo que lo distinguió no fue solo su educación, sino la manera en que asumió sus responsabilidades. La Escritura afirma que Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y que Daniel tenía entendimiento en visiones y sueños. No era un hombre improvisado, era preparado, disciplinado y diligente. Aquí aparece una enseñanza esencial para el creyente moderno. Servir a Dios no significa descuidar la preparación intelectual o profesional. Permítame repetir eso. Servir a Dios no significa descuidar la preparación intelectual o profesional. A veces se piensa que la espiritualidad basta y que la preparación académica o técnica es secundaria. Sin embargo, Daniel demuestra que Dios puede usar la preparación y el conocimiento como herramientas para posicionar a sus siervos en lugares estratégicos. La excelencia profesional abre puertas que el discurso religioso no puede abrir. Un creyente competente gana respeto y ese respeto crea oportunidades para que su testimonio tenga impacto. Daniel fue promovido porque hacía bien su trabajo. Sus superiores reconocían su sabiduría y su capacidad para resolver problemas. Cuando el rey enfrentaba situaciones difíciles, Daniel era llamado porque confiaban en su discernimiento.
Este punto es vital. La integridad y la competencia juntas producen influencia. La integridad y la competencia juntas producen influencia. La fidelidad espiritual sin responsabilidad profesional puede perder credibilidad. Y la competencia profesional sin integridad espiritual puede convertirse en orgullo o corrupción. Daniel logró unir ambas dimensiones de manera equilibrada. Otro aspecto notable es que Daniel mantuvo su excelencia durante décadas. Sirvió bajo distintos reyes y sobrevivió a cambios de gobierno. Muchos funcionarios caen cuando cambia el poder político, pero Daniel permaneció. ¿Por qué? Porque su valor no dependía de alianzas políticas ni de favoritismos, sino de su carácter y su capacidad. La Biblia declara que sus enemigos buscaron ocasión para acusarlo, pero no encontraron corrupción ni negligencia en él. Esto significa que Daniel era responsable, puntual y confiable. Cumplía con sus deberes sin necesidad de supervisión constante. Aquí encontramos una lección importante, hermanos. La excelencia se demuestra en la constancia diaria, no solo en momentos visibles. La vida cotidiana, muchas tareas parecen pequeñas o rutinarias, sin embargo, la manera en que enfrentamos lo cotidiano revela nuestro carácter. Daniel no era excelente solo cuando el rey lo observaba. Su fidelidad era parte de su manera de vivir. Este principio también confronta una actitud común, hacer las cosas bien solo cuando alguien nos supervisa. Daniel trabajaba como quien sirve a Dios, aun cuando cumplía responsabilidades humanas. El creyente debe recordar que todo trabajo digno puede convertirse en un acto de adoración cuando se realiza con integridad y responsabilidad. No importa si se trata de dirigir una empresa, enseñar o administrar recursos, atender clientes o realizar labores técnicas. Cuando se trabaja con honestidad y dedicación, se honra a Dios. Otro elemento crucial es que Daniel no permitió que su éxito profesional debilitara su vida espiritual. A menudo, cuando las personas alcanzan posiciones de influencia o reconocimiento, comienzan a depender de sus capacidades más que de Dios. Daniel, en cambio, mantuvo su vida de oración y dependencia espiritual, incluso cuando ocupaba altos cargos. Esto revela un peligro frecuente. El éxito puede convertirse en una distracción espiritual. Las responsabilidades crecen, el tiempo se vuelve escaso y la comunión con Dios puede quedar relegada. Daniel demuestra que es posible mantener la prioridad espiritual aún en medio de grandes responsabilidades. Además, la excelencia profesional del creyente se convierte en testimonio silencioso. Muchas personas no escucharán sermones, pero sí observarán nuestra conducta. Un trabajador honesto, responsable y competente refleja valores que llaman la atención incluso de quienes no comparten la fe. Daniel impactó a reyes paganos, no solo por interpretar sueños, sino porque su vida demostraba coherencia y sabiduría. Su conducta abría puertas que luego Dios utilizaba para manifestar su poder. Otro aspecto relevante es que la excelencia implica esfuerzo y disciplina. Daniel tuvo que estudiar, aprender nuevas lenguas y adaptarse a un sistema complejo. No alcanzó posiciones altas de manera automática. Su preparación requirió dedicación. Esto confronta la mentalidad de quienes esperan resultados sin esfuerzo. La fidelidad espiritual no elimina la necesidad de trabajo diligente. Dios puede abrir puertas, pero el creyente debe estar preparado para atravesarlas. La vida de Daniel también muestra que la excelencia protege el testimonio. Sus enemigos no pudieron acusarlo de corrupción administrativa, por lo que intentaron atacarlo por su vida espiritual. Cuando alguien vive de manera irresponsable, cualquier crítica puede desacreditar su fe. Pero cuando la vida es ordenada y responsable, los ataques pierden fuerza. Esto nos invita a reflexionar, hermanos. ¿Estamos honrando a Dios también en nuestra vida profesional? ¿Realizamos nuestras tareas con responsabilidad y dedicación? ¿Somos confiables incluso cuando nadie nos está supervisando? ¿Nuestra excelencia está reflejando nuestra fe? Daniel demuestra que servir a Dios no significa abandonar responsabilidades terrenales, sino cumplirlas con mayor compromiso.
La vida espiritual no debe alejarnos de la excelencia, sino motivarnos a dar lo mejor en todo lo que hacemos. Porque al final, cuando un creyente trabaja con integridad y excelencia, su vida se convierte en un testimonio vivo de la presencia de Dios en medio del mundo. La lección futura, en la que continuaremos la próxima semana, hablaremos de cómo cuidarnos de vivir una doble moral, de cómo cuidarnos de vivir una doble moral. Esta será en la lección que continúa a esta. Agradezco a todos nuestros hermanos y amigos que nos han seguido por medio del Face, y que Dios bendiga sus vidas y que Dios nos ayude y que nos puedan acompañar el próximo martes a la misma hora para seguir estudiando este tema tan importante y que toca con lo coyuntural. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad, todos los martes a las 10 de la mañana. Bendiciones.